este sabadito lindo, precioso, un sábado que esperamos con muchas ansias en nuestro corazón para estar con ustedes allá en casita a través de los micrófonos de la 90.1 y a través de la 1040 AM y por la red en radiovisa.tv para todo el mundo. Pues estamos contentos como todos los sábados. Llegamos contentos a este lugar porque sabemos que usted está listo esperando este programa, Una Tarde con Cristo, y queremos nosotros regocijarnos juntamente con usted, nosotros aquí en cabina y usted ahí en casita, en su trabajo o manejando su automóvil, pero donde quiera que usted se encuentre, usted oyendo la 90.1, pues queremos llegar hasta su corazón y hasta sus oídos para que este mensaje de este sábado, como todos los sábados, pueda edificarle su vida y pueda hacerle crecer su fe. Su hermano y amigo Pastor Manuel Escárraga le saluda en esta tarde. Así es, de la misma manera te saluda tu hermana y amiga Telma Escárraga, y aquí estamos nuevamente, un sábado más en Una Tarde con Cristo. Bendiciones y grandes momentos vivimos en este lugar. Quiero mandar muchos saludos a todos aquellos que nos están escuchando y que ya están conectados en esta tarde con nosotros. Cada uno de ustedes, bendiciones, ya que me lleno de alegría, se llena de alegría mi corazón cuando conozco a uno de los radioescuchas de este programa. Me emociona mucho saber que estamos siendo de grande bendición y que ellos nos esperan, sabiendo que traerán a sus vidas, traeremos a su vida por medio de la palabra de Dios una gran bendición. Bueno, pues aquí estamos en Una Tarde con Cristo y vamos a estar una hora con ustedes, así que gócense juntamente con nosotros. Pues después de habernos presentado el equipo de Una Tarde con Cristo, pues queremos entrar en este programa lo hacemos todos los sábados con una preciosa alabanza para que allá en casita usted se goce también con la alabanza del Señor. Pues ya estamos de regreso con ustedes y queremos entrar en el tema de esta tarde. El tema le hemos puesto por nombre el deber de hablar. Miren, hay consecuencias si nosotros no predicamos el evangelio. A veces hay gente que nos critica a nosotros los pastores, los predicadores, porque nos dicen que somos muy sarcásticos, muy religiosos, pero en realidad la palabra de Dios no tiene nada de sarcástica ni nada de religiosidad. Tal y como la palabra quedó escrita, es muy dura la palabra de Dios, y cuando nosotros la hablamos y la desenglosamos a través del Espíritu Santo, pues mucha gente como que se molesta, pero tenemos nosotros como predicadores, tenemos un deber de predicar la palabra, de hablarla, porque las consecuencias van a ser funestas para nosotros si nosotros no hablamos la palabra de verdad, o sea, la palabra real que el Señor dejó escrita. Vamos a irnos al libro de Ezequiel, en el capítulo 33, del versículo 1 en adelante. Vamos a darle lectura para que usted vaya con nosotros si tiene la Biblia a la mano. Y la palabra del Señor dice así: vino mi palabra de Jehová, dice el profeta Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo la espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, o sea que predicare, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniéndole la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, si no escucha la palabra que se está hablando. Pero si dice, pero el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta o no avisare, y el pueblo no se apercibe, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya, o sea, del predicador. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oiráis la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, dijo Dios. Y cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, o de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre, dice Dios, yo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su mal camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás, dice el Señor, tu vida. Pues este es para el predicador, para el profeta. La palabra atalaya en la Biblia es un vigilante, es alguien que está
al pendiente de las consecuencias, de las cosas, perdón, que pueden sucederle a una ciudad, a una nación o a un pueblo. De igual manera, el reino de nuestro Dios es también aplicado a un profeta o a un predicador que no advierte a una iglesia tibia del juicio venidero. Se le hará responsable a este predicador, o a este profeta, se le hará responsable de la sangre de ese pueblo si el pueblo se pierde. Por eso todo creyente, oiga bien, todo creyente tenemos la responsabilidad de testificar a los perdidos y hablarles a través de la voz de Dios y ayudarlos a que cumplan la tarea misionera que la iglesia de Jesucristo ha puesto sobre la tierra. Si se niegan a obedecer, como dice el libro de Ezequiel, si se niegan a obedecer la gran comisión de Jesús, darán cuentas algún día a nuestro Dios de esta desobediencia. El creyente tiene que dar cuentas a Dios algún día. O sea, la iglesia y sus ministros debemos de dar testimonio, oiga bien, testimonio a todas las naciones de quién es Dios. Porque Dios quiere que todos se vuelvan a Él y que lo busquen para recibir salvación. No podemos nosotros negar que a veces somos muy duros, Telma, en cuanto a la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios en sí es dura, entonces, si nosotros tratamos de buscarle un modelo diferente para predicar la palabra a la gente, para tenerlos contentos a ellos, y esta palabra los va a tener nada más en un estado seminoliento y no van a entender que sus almas se están perdiendo, cuando venga la espada de Dios y los empiece a herir, entonces la problemática no va a ser para ellos, sino va a ser primeramente para nosotros como predicadores, por no haber apercibido al pueblo de lo que venía sobre sus vidas. Así es, cuando la situación del pueblo de Dios está en pecado y el atalaya aparece a sus vidas como anunciador de todas estas obras malas, el pueblo se confunde, se aira, se molesta. Dice el libro de Miqueas capítulo 7 versículo 2, dice: faltó el misericordioso en la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, y el más recto como zarza. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será confusión. Qué claro, ¿no? La palabra nos muestra a nosotros de una manera tremenda de que como cada quien genera, ¿no? Lo que bien le parezca a su alma, dice, lo que mejor sienta. Y le vaya bien a él. Así es. Y aparte, lo que me llama la atención, dice que para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, es lo único que le interesa. Dice, o sea, la cabeza, el príncipe es la cabeza. Así es. Y dice, y el juez juzga por recompensa. Qué tremendo es esto, ¿no? Y dice, estamos hablando de hombres en los antiguos tiempos que hablaban al pueblo de Israel. Y el pueblo se confundía porque decía, pues oye, ¿cómo me vas a hablar de maldad o de pecado a mí si vivo tanto tiempo bajo la ley? ¿Cómo me vas a decir a mí que se me va a ser juzgado si yo vivo conforme a la ley? Y los otros pueblos ni siquiera se han acercado a un Dios verdadero. Y no llevan a cabo la ley. Por eso el profeta Osea dijo, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. No es que el pueblo no tuviera conocimiento, es que el pueblo estaba confundido. Así es, por sus profetas. Dice por sus profetas. La Biblia nos habla bien claramente, Telma, en cuanto a todos los profetas que hablaron palabra. Dice, y dijo Jehová esto, y yo no dije nada, dice Jehová, yo no hablé. Entonces, había confusión en la antigüedad, como hay confusión hoy en la actualidad también. Sí, es algo bien tremendo lo que nos sucede con respecto a la palabra. Hablaba con un hombre hace unos días y él me decía que cómo es posible que pueda haber pecado en la iglesia. Dice, explícamelo con la Biblia, me decía. Mira, le digo, hay muchas cosas escritas en la palabra de Dios.
hay muchos, voy a decirlo así, religiones, no quisiera decir nombres, y todas ellas están definidas de la Biblia, sacan de los textos bíblicos la doctrina, su enseñanza y su ley, pero eso no significa que son aceptados delante de Dios. Y me dice, ¿y cómo me pides tú a mí? Le digo, que te diga con un texto bíblico la vida correcta. Cuando Jesús nos la mostró, se la mostró a los antiguos, a los apóstoles, y ellos no tenían una Biblia en la mano. ¿Y cómo decidieron obedecer a Dios? Porque tenían el Espíritu Santo en su corazón. Así era es. la obediencia. Eso es lo que está haciendo falta hoy en la actualidad. Si hubieras recordado el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, lo hubieras mostrado a esta persona el libro de Apocalipsis, ahí vemos las 7 iglesias que existían en aquel tiempo y vemos que casi todas las iglesias, 6 de las iglesias, le fallaron a Dios, predicaban la palabra, pero había faltas, había pecado dentro de la iglesia. La primera iglesia que habla en el capítulo 2 de Apocalipsis habla de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia que no tenía nada Dios en contra de ella, pero había perdido su primer amor. Y su primer amor, cuando una iglesia pierde su primer amor, automáticamente ya no le interesa si por, como dicen, una mentira piadosa. Así es, porque el principio de toda buena obra en el cristiano está fundado en el amor. Ahí inició todo el plan divino de Dios, de Jesús y el Espíritu Santo sobre la tierra hoy en estos días. Es el amor. En ese está todo, está fundado todo en ese principio. Entonces, si a la iglesia se le termina su primer amor, se le termina la verdad, porque está fundado en el amor de la verdad. Así está es. fundado en el amor de la verdad de la palabra. Entonces, cuando la iglesia pierde su primer amor, automáticamente pierde la verdad, la palabra, y ya se le hace fácil decir una cosa por otra. O por ganancias deshonestas, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, que unos predican por vanagloria, otros por contienda, otros por ganancias deshonestas, otros por amor. Entonces está hablando de diferentes formas de predicar a Jesucristo, y cuando se predica está basado a través de la Escritura. Entonces no podemos decir, la Biblia dice esto, tenemos que leer la parte bíblica para poderle hacer entender al pueblo de lo que estamos hablando. Entonces, pero cuando ya se predica fuera del amor de la verdad, entonces no, pues puede uno decir, no, aquí la atalaya no hay problema, aquí el atalaya, o sea, el vigilante, Dios lo puso. Entonces, si viene la espada y mata a alguno del pueblo, pues él va a tener la culpa, porque, como decimos vulgarmente en el mundo, pues es problema de ellos, porque no quisieron entender. No, aquí está recalcando Dios. Todo lo que le pase al pueblo se lo está dejando caer en las espaldas al profeta. Si no apercibe, si no predica, si no enseña, ya si él enseña y predica la palabra de Dios y la profetiza, pero si la persona o el pueblo o la nación no escucha lo que el profeta está diciendo, entonces la sangre de ellos va a ser sobre ellos. Ellos van a perder la vida. Pero de otro modo el profeta, toda la sangre de esa nación, toda la sangre de ese pueblo, o la sangre de una sola persona, caerá sobre el profeta. Entonces son consecuencias funestas, vuelvo a repetir, no hablar la verdad. No es que seamos religiosos, no es que seamos sarcásticos o que seamos muy duros para hablar la palabra. En sí la palabra es dura. es necesario. Es necesaria. Porque si nos callamos con ella, pues Dios nos reprenderá a nosotros por no tener la valentía de hablar de ella. Dice, algo bien tremendo todavía sigue, a mí siempre se me ha hecho muy dura la palabra en los profetas, pero muy necesaria, porque en ellos estaba la palabra de Dios directamente, no estaba escrita en ningún libro, sino estaba directo del corazón de Dios, de la boca de Dios, en la boca del profeta. Así es. Y él dice en el capítulo 7, versículo 5, no creáis en amigos, ni no confiéis en príncipes, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¡Cuánto pecado! Y el profeta habla y dice, no confíes con eso. ¿Qué quiere decir? Este es profeta malo, porque está hablando y está provocando división en mi hogar, cuando todos nosotros hablamos. Si peleamos, pero nos queremos mucho. No. El profeta está hablando internamente. Hay pecado en el hombre. Salva tu vida, salva tu alma del pecado. Apártate de lo que puede producir en tu vida una muerte eterna. Escapa por esa vida, escápate para la vida eterna. Escápate de la muerte, de lo que está a tu lado, de lo que está a tu alrededor. Y el profeta tiene que hablar. Y dirás,
Pues yo no he oído que a ningún profeta le llamen cuerdo, a todos les llaman locos. Sí, porque no hablan palabras que puedan concordar en el corazón o en la mente del ser humano, pues, porque están descubriendo la finalidad de todas las cosas y no hay obediencia. El mismo Jesucristo como el Hijo de Dios, en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el último sermón que él le dio a sus discípulos, dijo claramente que nadie los engañe, dijo Cristo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. O sea, palabras tan fáciles de poderlas expresar. Pero también dice, por tanto, cuando veas o en el lugar la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, o sea, otro profeta loco también, el que lea, dice, entienda. Y muchos, dice, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, estamos hablando que los falsos profetas no es otra cosa más que gente que está predicando un evangelio facilito de saberlo sobrellevar, donde no están recalcando pecado, donde es fácil de decir, no, pues yo soy cristiano y conmigo no hay problema. Pero el problema está aquí. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Van a hacer creer a la gente que en realidad son salvos a través de la palabra, una palabra lisonjera, como dice Pablo, dice, se amontonarán, dice, a maestros, y el mismo Cristo también lo dijo, se amontonarán a maestros conforme sus concupiscencias, conforme sus deseos, conforme sus engaños y todo. Pero los profetas que nos profetizaron antes de Jesucristo, antes de los discípulos, fueron muy duros con la palabra, porque yo pienso en mi corazón, no en mi mente, yo pienso en mi corazón que cuando Dios se les reveló a estos profetas, no se les reveló haciéndoles cariño. No. Se les reveló con una palabra de fuerza, dura, muy fuerte, donde ellos automáticamente al oír aquella palabra, que no sabían ni de dónde venía aquella palabra, de dónde se escuchaba, con una voz de trueno, pues ellos también quedaron espantados. Muchos profetas dicen que cayeron al suelo, desmayados, casi como muertos. Tuvieron que venir ángeles de Dios a darles la fuerza necesaria para que pudieran seguir oyendo el mensaje que Dios les estaba dando, para que se lo entregaran a las naciones. Aún en el siglo XXI todavía hay hombres que están obrando de esta manera, hablando palabra de Dios, y también tienen momentos con Dios muy fuertes, que tal vez muchos de nosotros, si escucháramos sus anécdotas, sus vivencias con Dios, diría, está loco, o sea. No puede ser posible lo que te está pasando. No, porque pues todos vamos a la iglesia, ¿qué me vas a decir tú a mí que esas cosas suceden? Si no nos ha sucedido a nosotros y todos somos iguales. Pero es que cuando Dios trata con una persona para Así que es. esta persona vaya y predique Y se convierte en el atalaya. o se convierte en el atalaya, como te decía el día de anoche, el tema para mañana es Ezequiel 33, para que lo estudiaras el tema, y no para que pudieras hablar aquí, porque yo sé que el Espíritu Santo te da la palabra correcta para que la puedas decir ante micrófono y ante cámara. El problema es para que la estudiaras, para que veas la magnitud de la profecía declarada por Ezequiel, pero también automáticamente en ese momento que él estaba declarando la profecía, Dios le estaba dejando caer la profecía a él también. Claro encima. Que sí, pues. le estaba dando y le estaba mostrando su responsabilidad. Exactamente. La responsabilidad de hablar, de no callar. Porque cuántos hombres, cuántas mujeres de Dios a veces detienen la palabra en su boca y no la hablan. Y cuando vienen las consecuencias, duele tanto el corazón. Y decimos dentro de nosotros, si algunos lo expresan, dicen, si lo hubiera dicho, si hubiera hablado con ese joven, no si hubiera hablado pasado. con esa joven, si hubiera hablado con esa iglesia, si hubiera hablado con ese pastor, nada de esto estuviera sucediendo. ¿Cuántas veces ha pasado eso sobre nuestra cabeza? Y yo creo, papá, que no nomás sobre profetas, nos ha sucedido a nosotros como miembros Somos de la iglesia, sobre creyentes. como miembros de la iglesia ha venido palabra de Jehová sobre nosotros para que nosotros declaremos y nos detenemos. Obviamente yo admiro mucho a los hombres de Dios que trabajan en esta área, como los evangelistas, apóstoles, pastores y sobre todo profetas, directamente solo profetas, que escuchan la voz de Dios y no se detienen ni la hablan, aunque sean juzgados y aunque sean nombrados locos. Aunque no los vuelvan a invitar a predicar. A predicar, sí, Sí. cierto. Y las predicaciones agradables siempre llevan un abrazo y una palmada en la espalda. Y las predicaciones que hablan sobre el pecado y la dureza de Dios siempre se convierten en una confusión. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a continuar con este tema. Pues ya estamos de regreso con ustedes y pues este tema es un poco
difícil de que usted como oyente lo entienda, pero es una grande verdad. Yo lo invito a que usted vaya a la palabra, al capítulo 33 del libro de Ezequiel, y lea todo el capítulo. Nosotros leímos del 1 al 8, pero que yo le invito a que usted lea todo el capítulo y se dé cuenta de cómo trabajaban los profetas antiguamente y cómo trabajan los profetas hoy en estos tiempos, en el siglo XXI. Porque hoy en el siglo XXI, como decía nuestra hija Telma, hay profetas también, y yo los admiro a esos hombres. Y cuando está hablando de hombres como pastores, como evangelistas, como maestros, que no se detienen y que dicen la palabra que tienen que decir, porque es una palabra que viene de parte de Dios, automáticamente están profetizando algo que Dios les está entregando para las personas. Y tiene que ser creíble lo que están hablando, porque son cosas que están aconteciendo, son cosas que van a acontecer, o son cosas que ya sucedieron, ya pasaron, pero se está recalcando que hay que volverse otra vez al camino de Dios. Yo recuerdo hace un poco de tiempo, pues en un servicio, el Señor me dijo, habla con esta persona, y yo fui directamente delante de toda la iglesia y le dije, el Señor va a tener un trato muy duro con usted, así que es necesario que haya arrepentimiento en usted. Cuando se quedó un poco quieta la persona, viendo y oyendo la palabra que se le dijo, ¿la creyó o no la creyó? No lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que ella cayó en cama y de ahí no se levantó, más caer adentro de un féretro. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar el proceso de Dios. Quizás ya este proceso ya estaba caminando en su vida, pero posiblemente hubo algún hombre o alguna mujer de Dios que tenía que habérselo dicho en algún tiempo. No se lo dijo, se lo guardó. Y el espadazo que se le dio a través de la palabra profética, ya venía la espada hiriendo ya definitivamente para matar a esta persona. Y luego algo bien tremendo también en una de las vivencias que tuve de una mujer que deshonraba a su marido, deshonraba en desobediencia. Recuerdo también eso, ese mensaje. Yo hablé con ella y le dije la importancia de nosotros como mujeres. Hay que recordar que ellos son cabeza y nosotros ayuda idónea. No dice que nosotros podemos ser la cabeza del hombre, nunca lo ha dicho la Biblia de esa manera. Nosotros siempre seremos ayuda idónea al lado de ellos, y sobre todas las cosas saber que también podemos ser usados por Dios. Claro que sí, así es, pero eso no significa que Dios nos pone sobre ellos como cabeza. Eso no dice en la Biblia. Y esta mujer decía que si no venía un ministro de Dios y se lo decía, entonces ella estaba bien. Hoy, desgraciadamente, su vida está vuelta atrás juntamente con toda su familia, ya que el hombre no tuvo esta fuerza, el valor suficiente, así es, de retomar su matrimonio correctamente y hacer las cosas que le demanda Dios como cada hombre, pues. Pero qué tremendo cuando una persona espera que un ministro, un profeta le hable duramente. Y me da risa porque ahorita se me vino a la mente que ella le sacaba la vuelta a un ministro de Dios, que ella sabe que Dios habla. Y todavía se lo sigue sacando hasta el día de hoy. Sí, se fue muy lejos, fue más allá de Hermosillo. ¿Qué tan lejos? ¿Para qué? Pero de todas maneras, Dios tiene que hablar con la persona. Entonces, nunca esperemos que venga el ministro, el profeta. Yo creo que si estamos en la palabra de Dios, ella es la más sabia para hablar a nuestras vidas. Yo siempre le he dicho, Señor, habla tú conmigo, hazlo tú. Si hay algo incorrecto que estoy haciendo, hazlo tú, por favor. Solamente tú, y qué mejor que lo hagas tú. Para mí, y mi punto de vista, yo prefiero que Dios hable conmigo, que hable otra persona conmigo y me diga lo mal que estoy, en el mal camino en que me encuentro. Pero pues yo sé que el que hable un profeta de Dios, una atalaya en el pueblo del Señor, produce mucha confusión. Y algunos creen que es meter miedo. Pero no, nosotros no debemos de temer. Hay muchas partes de la Biblia en donde ella nos dice que no debemos de temer si estamos con Dios. Sí, lo que pasa en lo que hablábamos al principio del programa es que hay una responsabilidad de testificar a los perdidos y de ayudar a cumplir la tarea misionera que Jesucristo dejó aquí. Y esto es una responsabilidad, y la sangre del pueblo va a caer sobre todos los creyentes, porque todos tenemos responsabilidad. Entonces, si la sangre de alguien que se pierde va a caer sobre todos los creyentes que no quisieron testificar o que no quisieron llevar a cabo la grande comisión, entonces quiere decir que todos tenemos la responsabilidad y tenemos también ese don de profetizar en algún momento dado por Dios, porque los dones de Dios son manifestados a las personas. Entonces, yo no soy profeta o tú no eres profeta.
No hay creyentes profetas. Pero si el don de profecía llega el momento de una manifestación del Espíritu Santo para hablarle a una persona, se va a manifestar. Así es. Y cuando vamos más, a hablar. Cuando más es que esté trabajando este miembro de la iglesia. Sí. Si está en constante trabajo, esto es muy natural. Porque está en el fuego de Dios, está en el fuego de Dios, y el fuego de Dios alcanza a cualquier persona para hacerlo trabajar dentro del área de la profecía. Vamos a irnos a un corte y después vamos a continuar con su programa Una Tarde con Cristo.